de escuchar el comentario de nuestra compañera Emelín Valdera. Gracias, Iluminada. Saludar a mis compañeros en la mesa y también a toda nuestra gente que sintoniza fielmente con el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, ¿verdad? Gracias por su fidelidad. En este martes 28 de mayo, y ciertamente no habíamos contado con los datos de este 2024 por parte del Ministerio de Turismo, porque el ministro Collado, que ayer reunió a la prensa para dar la información, dijo, bueno, yo no quería utilizar esta herramienta como parte de campaña y que dijeran, bueno, está violando la ley. Entonces, congregó ayer a los medios para decirles cuáles son los nuevos retos, y dentro de esos nuevos retos está el hecho de que en este 2024 el propósito es traer 11 millones de turistas. El 2023 cumplió con los 10 millones, ya van camino a los 11 millones, y dice que no será difícil, puesto que ya en los primeros meses del año hay 4.178.683 turistas que han pisado nuestro país. Pero dentro de todo esto también me llamó la atención una declaración que dio a la prensa, que está muy atenta a propósito de la alerta que ha emitido el COE y también ONAMED de la vaguada que tenemos, la incidencia de la vaguada. La gente le preguntó, los periodistas le preguntaron, cumplieron con el deber que le toca al periodista, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó con las inundaciones que vimos hace días ante las fuertes lluvias en la zona colonial? A propósito de que esta zona, la zona colonial, está siendo remodelada, remozada, gracias a una inversión que dio el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Y dijo textualmente, literalmente, las inundaciones de la zona colonial no tienen nada que ver con el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Viene de un problema que data desde hace muchos años en la avenida Mella, que están tapados 3 invernales, y la ciudad tiene que corregir esa deficiencia. Además de que señaló que ha estado impactando toda la periferia de la zona colonial. Entonces, cuando dice el ministro que la ciudad tiene que corregir esa deficiencia, ya está determinado qué fue lo que hizo que la zona colonial, que nunca habíamos visto ciertamente una inundación en esta zona, pues estuviera repleta de agua en las pasadas lluvias que tuvimos, fuertes lluvias. Ahora solo falta que entonces nuestra querida alcaldesa, en este caso, pues se tome las medidas del lugar para que no vuelva a ocurrir. Lo importante es que ya está determinado cuál fue la causa. Ahora lo que necesitamos es la acción. Y con relación al tema del tema del momento, ciertamente la visita de Abel por un lado, o la aceptación de Abel por un lado, y el rechazo, porque ciertamente hay un rechazo por parte de el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Dice mucho. Yo en lo particular pensé que era Abel tal vez el que no iba a aceptar esta invitación. Sin embargo, demostró una madurez importante, política, una madurez que necesitamos. Escribí de esto el pasado lunes en mi columna, y creo que los dominicanos ya queremos ese siguiente paso. Esa desconfianza que se traspasó en ese nivel grande de abstención en las pasadas elecciones, también tiene que ver con eso. Los dominicanos estamos cansados, estamos hartos, así como nos llamaban ayer, que estamos hartos de política, estamos hartos también de las acciones o de las actitudes de ciertos políticos y líderes políticos, que son los que deberían trazar las pautas, ¿verdad?, a esas nuevas generaciones. Y dice mucho, y es extraño, y ciertamente comparto el criterio de algunos de mis compañeros que han estado aquí hablando al respecto. Es extraño que venga de un líder como Leonel Fernández, porque si hay alguien que sabe de resiliencia, si hay alguien que sabe de los embates que se viven en una organización política cuando tú tienes luz o cuando tú tienes liderazgo, es él. Por consiguiente, creo que es importante, es conveniente que a veces dejar de escuchar esas voces que están a los lados, que no necesariamente son las buenas. Algunas están repitiendo, sí, es bueno que usted lo haga, y otros que no. Otros aplauden todo lo que hacen los líderes.
otros simple y llanamente obvian lo que realmente es importante. Yo creo que a veces hay que dejar de escucharle y ponerlas a un lado para hacer lo que realmente corresponde en este momento. Decía mi compañero Fausto que la democracia se construye entre todos, y yo creo que es lo que ha querido hacer el presidente Luis Abinader, construir esta nueva gestión basado en esa madurez política, que aquí dijo el ingeniero Miguel Barragán Maldonado que todos estaban dispuestos a ir. Incluso en el 2021 lo recordamos que el presidente Abinader llamó a las fuerzas políticas y a los líderes a que se unieran a ese pacto, ¿verdad? Esa conversación, ese diálogo, en procura de ese pacto para 13 reformas, y que de repente ellos se alejaron del diálogo porque vieron que al final no se estaban haciendo. Entonces, ya ahí, si Leonel cumple con ese paso, ya ahí el que quedaría mal es el presidente Luis Abinader, porque aunque dicen que el pueblo olvida, el pueblo no olvida. El pueblo en su momento lo sacará a relucir. Así que ojalá que podamos apelar a la madurez política necesaria que es imperante que se aplique en este momento de cara al desarrollo ciertamente democrático que necesitamos los dominicanos. Y por otro lado, hay un tema que no puedo dejar pasar por alto, a propósito de eso que nos pedían ayer, y Nilda está aquí y nos escuchaba en el último tramo, y Joselito también, del programa, la gente diciendo, la Z siempre ha sido un medio comprometido con las causas sociales, con los problemas sociales. Y hay una problemática real, una problemática que tal vez se ha puesto ahí en pausa y que yo creo que debería ser uno de los eslabones importantes de esta nueva gestión del presidente Luis Abinader. Yo tengo una persona, un jovencito muy querido, ahora mismo en una unidad de UCI, a propósito de un accidente de tránsito. Acaba de salir hace unos meses una prima querida, jovencita, saliendo de su trabajo, impactada por un desaprensivo que iba a alta velocidad porque no le importaba, y además borracho, también por un accidente de tránsito. Y acabo de ver en las noticias en el día de hoy que en la Charles de Gaulle hay un accidente que también ha dejado muchos lesionados. No necesitamos más estructuras viales. Incluso somos uno de los países dentro de la región con estructuras viales importantísimas. Somos un referente. Está determinado que no es estructuras viales, independientemente de que muchas de ellas nos ayudan con el tema de la movilidad sostenible, que la necesitamos, ¿verdad? Y debemos darle opciones a los ciudadanos para que también puedan movilizarse y de alguna manera pues bajar ese alto número de parque vehicular que tenemos. Pero lo que sí necesitamos es que se cumplan las leyes. Eso sí necesitamos. Y yo creo que uno de los grandes retos que tiene esta gestión que encabezará el presidente Luis Abinader es esa: hacer que se cumplan las leyes. Hay un Congreso a su favor, hay congresistas nuevos que llegan con muchos bríos y están proponiendo, y dentro de esta campaña vimos un sinnúmero de propuestas, muchas de ellas no se llevan a cabo. Pero además de que no se llevan a cabo, es que ya no necesitamos más leyes. Ya tenemos demasiadas leyes y muchas de ellas ni siquiera se cumplen. Está el caso de la 6317, que desde el 2017 está aplicándose, que creó al Intran. ¿Pero para qué ha creado esa institución? Han pasado en esta gestión como 3 directores del Intran y ninguno han hecho nada. Sí, no han hecho nada porque al final seguimos con la problemática. El director del Ney Arias Lora, traumatológico, que recibe todos los días casos de accidentes, dijo que en el 2023 tuvimos sobre las 2.000 muertes solamente en accidentes de tránsito. Ya ni siquiera contamos con datos. Había un observatorio permanente que se supone que es sobre todo una institución para velar por los números, porque si no conocemos lo que tenemos y la problemática, ¿cómo podemos actuar? Pero ya no vemos números, ya no hay datos, no sabemos qué ha pasado. Entonces creemos que es importantísimo. Yo entiendo y vuelvo a promulgar, vuelvo a apelar más bien
a pedir por la educación vial. Está culminando prácticamente este año educativo y yo creo que de cara a eso que también se hablaba y muchos de los candidatos hablaban y también en el debate se habló de la educación y la calidad de la educación, es imperante que se incluya la educación vial en nuestro currículum estudiantil desde pequeño. Tenemos que hacer algo para que la gente valiosa, nuestros jóvenes, no sigan muriendo en nuestras calles. Es hora de actuar, sin lugar a dudas. Francis.